Ahí está grabando, creo. Sí. Bueno, bienvenidas chicas, bienvenida Candelaria, un placer tenerte entre nosotros. De verdad que me siento súper contenta. Con Candelaria me une eh, un trabajo y una amistad, ¿verdad? Desde el año pasado, con el que estuvimos trabajando con Ecofeminita, que es el medio en el que trabaja Candelaria. Cande es licenciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires, es directora ejecutiva de la Asociación Civil Ecofeminita y docente del ciclo básico común de la UBA. A su vez, hace divulgación económica tanto en diversos medios como en sus redes personales. Su objetivo profesional es tender puentes entre la investigación académica y las discusiones cotidianas, sacar la academia a la calle aportando herramientas para la construcción de una sociedad más igualitaria. Y nosotros invitamos en esta oportunidad a el área por el trabajo que vienen haciendo precisamente en Ecofeminita. Queríamos que ella enseñara qué es lo que hacen desde ese medio como periodistas para desnudar, para mostrar todas las desigualdades que nos tocan a nosotras como mujeres para, pues así, aprender y ver qué podemos hacer nosotros desde nuestra realidad para en aporte a esta construcción de paz. Bienvenida una vez más, Candelaria, bienvenidas todas, así que adelante. Bueno, hola a todos y todas. Primero quiero agradecerles por esta invitación, en particular a Carmen, obvio que estuvimos trabajando mucho el año pasado. Carmen fue parte de todo el crecimiento que tuvimos en Ecofeminita el año pasado, ayudándonos en esa organización nueva, así que aprovecho para agradecer ese trabajo y esta invitación que me interesa mucho en términos personales, pero también nos interesaba en términos colectivos de poder empezar a atender estas redes, a agrandar estas redes regionales y pensar cómo poder conectarnos y comunicarnos. Armaba una presentación que expone un poco los objetivos de Ecofeminita y distintas campañas que hemos lanzado, así que voy a compartir pantalla. Tenemos, voy a compartir sonido, ahí estamos. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bien, Ecofeminita nace en 2015, ¿no me deja? Ahí está, bien. Y teníamos que, cuando armamos esta presentación, pensamos un poco en cuál es nuestro lema o qué es lo que nos une dentro de todo lo que hacemos, porque Carmen nos conoce en nuestra fase de medio de comunicación, pero en realidad somos una asociación civil cuya que tiene muchos objetivos y muchas ramas, pero una es comunicar y todo tiene que ver con generar conocimiento que sea crítico, que sea feminista, que sea independiente, independiente de los partidos políticos, por más que tenga una posición política como organización feminista y con una posición dentro de la academia muy crítica a la forma de construcción de conocimiento. Y eso lo llevamos adelante desde distintos lugares, no solo en la creación de notas de divulgación, sino también en generar campañas de incidencia, en formar nuevas generaciones a través de los cursos, de documentos, de especiales y campañas específicas, todo en pos de la transformación social, todo en pos de generar herramientas para los movimientos, para construir lo que es una sociedad realmente igualitaria, ¿no? Que sea una sociedad donde todos, todas y todes tengamos las mismas oportunidades. Nacimos en 2015, somos una organización de Argentina, nacimos en los calores de lo que fue el primer Ni Una Menos, el 3 de junio de 2015. Hoy en día somos un grupo de economistas, pero también filósofas, comunicadoras científicas, diseñadores y gente, voy a decir, medio nerd, que le gusta mucho la construcción de datos para la incidencia en políticas públicas, la construcción de datos con una perspectiva feminista. Nuestra sensación cuando empezamos a organizarnos como grupo primero y luego como asociación civil y como institución, era justamente correr el eje de
pensar al feminismo como una posición subjetiva, donde yo creo que está bien o está mal, y pasarla a una discusión objetiva basados en datos y en evidencias. Hay una desigualdad de género, hay una desigualdad de género que es estructural, y con esos datos queremos transformar esa realidad hacia una realidad más equitativa. Usar esas herramientas, esos datos públicos, para correr el eje de la discusión y pasarla de un campo subjetivo a un campo objetivo. No, la discusión de si existe o no la desigualdad es una discusión vieja. Los datos de todos los países del mundo muestran esa desigualdad. Entonces, ahí está. Entonces queríamos correr y profundizar un poco más los debates. Lo que nos atañe hoy en día es un poco. Voy a ir rápido con la presentación porque tenemos un par de datos que no quiero que asusten, sino que aporten justamente. Era cómo construir esta sociedad más igualitaria, este horizonte que tenemos en común desde la comunicación feminista, me permitiría agregar. El eje que tenemos es obviamente la desigualdad de género, y la desigualdad de género en términos económicos. ¿Por qué? Porque 7 de cada 10 personas del grupo de menores ingresos son mujeres. Eso es una realidad que se constata en Argentina, pero que también a nivel mundial, cuando uno ve las estadísticas, evidencia esa feminización de la pobreza, ¿no? Esa mayor preponderancia de mujeres en los grupos de menores ingresos, y la falta de mujeres en los grupos de mayores ingresos, la masculinización de la riqueza, ¿no? Las pobres, se podría decir las pobres, los ricos, si se hablara de los en cuenta esta diferencia, en pos de generar las condiciones de esta equidad de género. Entonces, tenemos que incorporar la perspectiva de género, o muchas veces se dice los lentes violetas, ¿no? Como en la forma de mirar hay que incorporar esa desigualdad de género. ¿Por qué decimos los lentes violetas, o a qué aludimos con esto de la perspectiva, de incorporar en la forma de mirar esta desigualdad de género? Bueno, porque entendemos que estas desigualdades no tienen que ver con motivos biológicos, digamos, no hay un motivo por el cual las mujeres nacen y tienen que enfrentar mayores desigualdades, o nacen y son mejores para cuidar, para planchar, para hacer las compras, para limpiar los pisos, y por eso es que ganan menos y esas tareas son menos reconocidas. Bueno, no entendemos que eso no es un motivo biológico, sino que al contrario, tiene que ver con una crianza donde sistemáticamente fuimos educadas para cuidar a los otros, ocuparnos de la limpieza, de la cocina, de la casa, del orden, de la organización familiar, y los varones han sido educados en esta sociedad para buscar un trabajo afuera, tener esta figura de proveedores, de ser quienes aseguran esa base material dentro de las familias, y eso a lo largo de los años ha construido mercados de trabajo masculinizados. Entonces, lo positivo de esto es la posibilidad de transformación, porque si dijéramos que hay motivos biológicos, entonces no hay mucho que hacer, digamos, es lo natural y la naturaleza tendrá que correr su propia carrera, pero cuando entendemos que son construcciones sociales, entonces tenemos la responsabilidad histórica también de transformar esas, no solo las futuras generaciones, sino también nuestras propias generaciones en pos de esta sociedad más igualitaria. Entonces, en este contexto, ¿no?, de qué es la perspectiva de género y por qué entendemos que es tan fundamental, entendemos que la economía feminista, o sea, específicamente las ciencias económicas, tienen como una de sus preocupaciones centrales la distribución. O sea, la economía feminista, el evidenciar esa desigualdad de género, lo que está buscando es distribuir mejor los ingresos dentro de la sociedad, ¿no? Que no haya esta desigualdad de género, básicamente. Y esta desigualdad distributiva tiene que ver con el uso del tiempo, con en qué dedican el tiempo los varones y las mujeres. Mucho va a tener que ver con el trabajo doméstico no remunerado, con todas estas tareas que se realizan en los hogares y que en la pandemia quedó tan clara la necesidad y la obligatoriedad que tienen estas tareas y estos trabajos,
pero si bien lo podemos notar, lo podemos visibilizar, todavía no tienen un reconocimiento económico. E incluso esas tareas, cuando entran al mercado del trabajo, como la situación de las trabajadoras de casas particulares, servicio doméstico, no sé el concepto específico que se usa en el resto de los países de la región, pero en general tienen un salario que es mucho más bajo que el de otros trabajos de la economía, ¿no? O sea, entonces, cuando esos trabajos que históricamente no fueron remunerados salen al mercado laboral, se los reconoce muy mal. O sea, la sociedad los paga poco. Y los paga poco porque los valora poco. Entonces, trabajar dentro de la economía feminista involucra trabajar este reconocimiento social y este concepto de qué trabajos valen más que otros y por qué. ¿Cuál es la raíz de esas diferencias? Como todo el feminismo, digamos, el objetivo fundamental es la igualdad. Entonces, en el momento en que se consigue esa igualdad, en realidad ya deja de ser necesario ese movimiento, ¿no? Entonces, la economía feminista repite esto. Buscamos vivir en un mundo donde no sea necesario que exista una economía feminista para visibilizar estas desigualdades de género, porque la idea es que no exista esta desigualdad de género. Como estamos en una realidad donde existe esta desigualdad de género, bueno, queremos generar las acciones afirmativas o proactivas para transformarlas y mejorarlas. En esta pelea o en esta encrucijada desde la academia, desde los estudios de la economía feminista, es que apostamos por otra economía y apostamos por otra forma de hacer esa economía. Y una de esas apuestas tiene que ver con salir del campo exclusivamente académico, salir de los claustros y pasar también a las discusiones sociales, a las discusiones en la calle, a la divulgación de esa información y a la construcción de una economía que no se haga solo en las aulas. Ese camino es el que trazamos con Ecofeminita en este querer comunicarnos con la sociedad y aprender de la misma, como nosotras somos parte de esa sociedad, y también cómo comunicarse con los territorios y darle voz y bueno, voto e incidencia política, ¿no? Creo que acá habla de justamente este nexo que se hace entre la academia y cómo construir esta sociedad más igualitaria desde la comunicación, desde la divulgación, desde potenciar esa información con datos, con estadísticas y con todas las herramientas que hemos aprendido de la facultad y ponerlas en pos de ese servicio público que es la información. Hicimos un videíto, en parte de esto que les decía de la divulgación y de llevar estos conocimientos a un lenguaje que sea sencillo y apto para todo público. Hicimos un videíto que dura 1 minuto y medio para explicar mejor esto de los trabajos de cuidado, así que si les parece, lo miramos. No sé si me abre acá, a ver. Sí, te debería abrir. Ahí lo están viendo, ¿no? No. ¿Ah, no? A ver, porque tal vez tengo que cambiar la configuración Puede ser. Para que se comparta toda la pantalla. Ahí está. ¿Ahí lo ven? Sí. Bien, ahí lo pongo, ¿eh? Al mundo lo mueven el dinero y el amor, pero no el amor romántico ni el amor fraternal. Nuestro sistema económico se sostiene gracias a la red de cuidado y tareas domésticas que realizan día a día millones de mujeres. Las mujeres ingresaron masivamente al mercado laboral en las últimas 5 décadas. Sin embargo, en Argentina, las horas que las mujeres dedican a las tareas del hogar y de cuidado de menores y ancianos no disminuyeron. Esto implica una doble jornada laboral para la mayoría de las mujeres trabajadoras y, por lo tanto, menos horas para descansar, estudiar o disfrutar del tiempo libre. Quienes cuentan con mayores recursos tienen la posibilidad de contratar a alguien para las tareas domésticas y de cuidado. Ese alguien suele ser otra mujer que en general está contratada de manera precarizada. A su vez, esa empleada deja a sus hijos e hijas al cuidado de un familiar que usualmente también es mujer.
Al no poder conciliar con su vida personal, muchas mujeres tienen que abandonar el mercado laboral o tener trabajos en peores condiciones sin posibilidad de desarrollarse profesionalmente. Cuantos más hijos tenga un varón, mayor es su tasa de actividad. En la mujer es a la inversa. Entonces, ¿cómo podemos reorganizar las redes de trabajo doméstico y de cuidado? Para que sea más igualitario se necesitan políticas públicas que ofrezcan sistemas de cuidados gratuitos, la existencia de jardines materno-paternales en lugares de trabajo y la extensión e igualación de licencias para hombres y mujeres. Además, ¿por qué asumimos que las mujeres son mejores para limpiar, planchar la ropa o cambiar pañales? Es necesario redistribuir las tareas domésticas y de cuidado no remunerado entre todos los miembros del hogar para mejorar el desarrollo y bienestar de todos y todas. No son tareas de mujeres ni tampoco son muestras de amor. Eso que llaman amor es trabajo no pago. Bueno. Es increíble esa campaña que hicimos hace ya varios años, increíble lo presente que está y sí, cómo sigue vigente, la vigencia que tiene, ¿no? Nos costó mucho trabajo hacer ese video porque tiene ilustración y tiene animación, lo cual no es sencillo, pero sí muestra, y es un contenido que usamos mucho porque es muy atemporal, lamentablemente lo digo, me encantaría que deje de serlo y que digas, bueno, no, ya hay servicios de cuidados gratuitos en los países, ya hay licencias materno-paternales equitativas, pero no es la realidad de lo que sucede y creo que también habla de esta apuesta de querer llevar conceptos que por ahí son un poco complejos o muy académicos a un lenguaje común y que todas y todos podamos verlo en nuestras vidas, ¿no? Cómo organizamos esos trabajos de cuidado. Incluso, acá no está en el video porque fue algo que fuimos trabajando mejor después, pero es cómo impacta en las infancias y cómo se crían distinto a varones y a mujeres dentro de los hogares y cómo las niñas son las que participan activamente en los trabajos de cuidado y en ciertos países de la región, Perú es un ejemplo de eso, cómo las niñas quedan fuera de los espacios de escolarización muchas veces porque se terminan haciendo cargo del cuidado de sus hermanos, de algún adulto mayor de la familia, o terminan siendo madres muy jóvenes, entonces tienen que hacerse cargo del cuidado de esos niños, ¿no? Esas madres adolescentes y a veces madres niñas. Entonces creo que ataca la cuestión del problema, que es cómo organizar esos tiempos de cuidado. Bien, bueno, seguimos. Ay. En estos casi 8 años que vamos a cumplir en mayo desde Ecofeminita, entendimos que la mejor manera de organizarnos para poder atacar estas distintas aristas de la desigualdad de género tenía que ver con construir áreas y que cada área funcionara para trabajar uno de los ejes que queríamos ir desarrollando dentro de la organización. Una de nuestras áreas principales es Ecofemidata, que habla justamente de los números de la desigualdad. Su lema es: la desigualdad de género se puede medir, y habla de traducir, de desglosar los números oficiales, las estadísticas oficiales, en términos de género. No tengo idea cómo es el tema de las estadísticas en Venezuela, porque entiendo que debe haber complejidad en la confianza que se tienen de esos números, pero sí es importante manejar números oficiales cuando no pueden ser del país, ir a instituciones de la región o a instituciones mundiales que traten de cuantificar los fenómenos, pero lo que suele pasar es que esos fenómenos no están atravesados por la perspectiva de género, por todo lo que venimos hablando, ¿no? Muchas veces cuando se mide pobreza y no nos fijamos o no nos muestran cuánto de esa pobreza está feminizada o cuánto de la riqueza está masculinizada. Entonces, el equipo de Ecofemidata, que son todas especialistas en datos,
y programadoras de R y Python, lo que hacen es agarrar las bases de datos, que son libres y que uno las puede bajar de internet, y desglosarlas, programar para que se muestre esa desigualdad que está en los datos que se recolecta, pero que no se muestra, que no es parte de los informes que salen ya digeridos de esas bases. Entonces este es un trabajo que hacemos de trimestralmente ir actualizando a medida que van saliendo esas bases los datos y generar, terminó siendo Ecofemidata una especie de consultora propia de Ecofeminita que va mostrando cómo evoluciona la desigualdad de género en las estadísticas oficiales. Está todo abierto en Ecofeminita, digo, el código de R y de Python está abierto y es de libre uso, por si conocen grupos, asociaciones de feministas programadoras, pueden copiar libremente el código, y la idea es justamente que se pueda ir haciendo ese trabajo que sabemos que es muy específico, pero que es una buena herramienta. Acá Zulay, tomo este comentario porque me parece muy importante, que es trabajo en una historia de la educación rural, donde las niñas dejan de ir a la escuela, porque el día que lava la ropa suya y de su familia, además de lavar, tiene que cargar del río el agua con la que lava. Y acá me parece fundamental también ver las distintas realidades dentro de la región. En Argentina, por ejemplo, nosotros trabajamos con los datos oficiales, que son una encuesta permanente de hogares que se mide solo en espacios urbanos. Argentina no involucra en sus estadísticas oficiales las zonas rurales. Es cierto que es un país donde la mayoría de su población vive en los centros urbanos, digo, está muy atomizada la población, pero trabajando con organizaciones de Colombia, lo que nos decían es que en Colombia la población está principalmente en espacios rurales, o sea, al contrario de Argentina. Entonces el trabajo doméstico no remunerado, que nosotras lo pensamos de manera tan urbana en ir a hacer las compras a un supermercado, lavar, planchar, tener una trabajadora de casa particular o hacer ese trabajo en otras casas, en realidad cuando el espacio es rural muchas veces involucra esto, ir a buscar agua al río, y todos los días hay que ir a buscar agua al río, y eso te puede tomar 1 o 2 horas, depende de la distancia en la que estés. Entonces los espacios rurales lo que tienen muchas veces son mucha más carga de trabajo doméstico no remunerado, porque muchas veces por falta de infraestructura y demás, tampoco es que hay un lavarropa para lavar la ropa, que por ahí en el centro urbano la mujer está lavando la ropa, cocinando y cuidando al chico, y en un espacio con menos infraestructura, lavar la ropa, ahí estás lavando la ropa y tenés el chico al lado siempre, pero por ahí no podés estar cocinando también, ¿no? Y eso es muy importante no perderlo de vista, porque a veces nos olvidamos de la importancia de los territorios y las especificidades que tiene cada territorio y cada realidad, ¿no? Y universalizamos nuestra experiencia, que no necesariamente es la experiencia, y menos en Latinoamérica. Este gráfico lo saqué de un estudio de CEPAL, porque ya que hablaba con ustedes, quería traer números de la región para que podamos ver esta desigualdad de ingresos, y lo que hace es ordenar por población sin ingresos propios, o sea, gente que no cobra nada, no hay ningún tipo de prestación social ni ingresos por trabajo, y está diferenciada por género, ¿no? Las mujeres son el turquesa y los hombres son el gris, y lo que dice es, bueno, qué porcentaje de los varones y de las mujeres no tienen ningún tipo de ingreso, o sea, 0. Uruguay es el más bajo de todos. Algo interesante es que en todos los países hay más mujeres que varones que no tienen ningún tipo de ingreso, lo cual habla de la falta de autonomía económica en los casos en que las mujeres no concentran ningún tipo de ingreso. Uruguay es el país más bajo, con el 13,2%. Uruguay es el país de la región que tiene un sistema integral de cuidados y que trabaja activamente en la profesionalización de las trabajadoras de cuidado, así que tiene sentido que esté adelante. Argentina tiene un buen trabajo en lo que son prestaciones sociales, sobre todo la asignación universal por hijo, que hace que todo niño tenga como un seguro, una asignación universal,
y eso genera, y lo cobran las madres, que esa es la clave de la política. Entonces eso genera en muchos casos que mujeres que no tienen un trabajo formal o algún tipo de prestación por otro sentido, tengan la asignación universal por hijo. Y por eso es tan bajo el número en términos regionales. ¿Cuáles van a ser los países más altos? Bueno, los de Centroamérica, donde no hay ningún tipo de prestación social o las prestaciones sociales no tienen en cuenta esto. A veces hay algunas para hijos, si no me equivoco, en el caso de Honduras hay una, pero lo cobran los padres, entonces no permite que ese ingreso tenga una autonomía de las mujeres, y a veces parece básico, porque uno diría, bueno, una unidad familiar da igual que lo cobre la madre o el padre, pero en realidad en este sistema donde uno, digo, puedes tener muchas posibilidades de acción, pero si no tenés la plata para tomar esa decisión, entonces se queda en el marco del deseo y no podés llevarla adelante. El hecho de vos cobrar la plata y poder administrarla y que cobrarla en una cuenta a tu nombre, genera otro tipo de autonomía, porque además sabemos que hay muchas madres solteras y padres que no terminan haciéndose cargo de esa paternidad y de sus hijos, entonces que lo cobraran los padres hacía que incluso no pudiese llegar efectivamente al costo de vida de los niños y niñas. Por más de que hay una reproducción de que, bueno, es la madre la que principalmente se va a ocupar de esos hijos, también hay una realidad social donde termina sucediendo eso. Hay muchos más hogares monomarentales que monoparentales, ¿no? Muchos más hogares a cargo de una mujer. Ahora, pensemos en una sociedad como El Salvador, Honduras o Guatemala, que entre 4 y 5 de cada 10 mujeres no tienen ningún tipo de ingreso propio, entonces esas mujeres, lo que nos está diciendo es que casi la mitad de las mujeres dependen sí o sí de un varón, porque si ellas no tienen un ingreso, ¿de quién van a depender? Sino, o dependen de otra mujer que probablemente sea pobre, o probablemente dependan de un varón que puede ser una pareja, y esa pareja, en el caso de que fuese una situación de violencia de género, ¿qué posibilidades tienen esas mujeres de irse efectivamente de esos hogares si no tienen un ingreso propio? El punto de la autonomía económica es fundamental para entender qué posibilidades reales tienen esas mujeres en nuestra región, ¿no? Esto es bastante particular de Latinoamérica. A ver si hay un comentario acá. Ah, bien. Sí, sí, Mabel, completamente, que dice, así como la migración interna por ese mismo tema. Sí, cuando uno estudia Latinoamérica es muy importante ver los canales migratorios. Hay un canal histórico migratorio entre Paraguay y Argentina de trabajadores de casas particulares. Eh, y hay como canales migratorios en Venezuela, sobre todo en el último tiempo, por el fuerte y dramático proceso migratorio que viene viviendo hacia principalmente Perú, creo que con Colombia también, pero yo había visto principalmente Perú y Argentina, y también los distintos tipos socioeconómicos que viajan, porque de Venezuela a Argentina involucra un avión, y de Venezuela a Perú muchas veces es, bueno, la mayoría de las veces es por tierra, entonces como también va cambiando qué tipo de trabajadores van marcando esos canales migratorios y cómo las personas migrantes se diferencian también en términos de género, porque no es lo mismo los trabajos que pueda conseguir una mujer migrante que un varón migrante, por más que los dos vayan a ser explotados, ¿no? Y probablemente tengan trabajos mucho menos calificados de los que tenían en su país de origen. De eso ustedes saben mucho más que yo, así que no me voy a poner a hablar al respecto. Pero para que sepa, en Colombia es el país donde más venezolanos han migrado. En los últimos Perú. años, seguro, de Latinoamérica, O sea, seguro. en general, ahí es donde está la mayor población, bueno, porque además está ahí cerquita, pues, ¿no? O sea, es pasar un En puente. Perú decís, o en No, en Colombia. Colombia, en Colombia. Ah, en De hecho, Colombia. de Perú se han ido a otros lugares, o sea, Perú y Ecuador ha habido mucha más homofobia y todo esto, entonces, Ah, o se han regresado a Venezuela para irse a Estados Unidos, o se han ido para Chile o Argentina, pero claro, fundamentalmente se regresan para ir al norte, que es todo el tema de la selva del Darién y todo eso. claro. Tremendo. Eh, Acá.
Colombia es el principal. Sí. Yo tenía, me había quedado con la idea de que había, ahora creo que cambió, pero había una relación muy tensa entre Colombia y Venezuela en términos geopolíticos, entonces pensé que estaba un poco más cerrada la migración, pero es verdad que es el país más cercano. Bueno, entonces, yo les mostraba este número que era el de la región. Nosotras trabajamos específicamente en estos informes trimestrales, más allá de investigaciones específicas en Argentina, y lo que vemos es este gráfico que es bastante notorio. La barrita rosa somos las mujeres, la barrita gris son los varones, y lo que se ve es como a medida que la población va adquiriendo más ingresos, hay menos participación de las mujeres, ¿no? Entonces, en los primeros grupos, en los grupos más pobres, hay una mayoría de mujeres, 69%, y eso va bajando a medida que va reduciéndose los ingresos, ¿no? Llegando al otro punto donde el 63% son varones, o sea que hay una masculinización de la riqueza. En los grupos medios, o sea, en los deciles intermedios, es donde más se encuentra una especie de paridad, ¿no? Entre el 4 y el 7 hay una especie de paridad entre varones y mujeres en esos grupos. Pero incluso, aunque sean márgenes chiquitos, en los grupos del medio, un poquito más pobres, hay más mujeres, y un poquito más ricos, hay más varones. ¿Y con qué tiene que ver esto? ¿Con qué tiene que ver esta feminización de la pobreza? Bueno, con distintas desigualdades que hacen a cuánto se remuneran las horas de trabajo de las mujeres y de los varones. Entonces, lo que vimos primero son la brecha de horas trabajadas, o sea, de cuántas horas se dedican al mercado de trabajo pago, y vemos que hay una diferencia en la cantidad de horas semanales y hay una diferencia en la brecha horaria, ¿no? Y acá también es interesante pensarlo desde la economía feminista, porque justamente lo que nos está diciendo esto es, bueno, ¿qué estamos conceptualizando como trabajo? Nosotros tenemos una materia en la Facultad de Ciencias Económicas que se llama Cuentas Nacionales, y en esa materia lo primero que te dicen es, bueno, una mujer, una ama de casa, no se contabiliza su trabajo. De hecho, si una persona se casa con su empleada doméstica, cae, en un ejercicio hipotético, caería el PBI de ese país, porque antes le estaban pagando un salario y en el momento en el que son pareja, deja de pagarle ese salario, por ende hay un trabajo menos en esa economía. Así de gráfico es el concepto de trabajo. Trabajo es aquel remunerado. Sí, ¿alguien habló? Ah. Entonces acá vemos ya la tasa de actividad. Jennifer, ¿ibas a decir algo? No, creo que tiene abierto ya lo cerró. Ahí está. Bien, entonces vemos una tasa de actividad mucho más baja en las mujeres que en los varones, justamente porque no se tienen en cuenta los trabajos que no son remunerados, y una tasa de empleo menor. Pero es mucho más alta la tasa de desocupación y de subocupación entre las mujeres y los varones. ¿Y esto con qué tiene que ver? Bueno, con que las mujeres que sí se incorporan a ese mercado de trabajo remunerado, o sea, que salen a buscar un trabajo, les cuesta más conseguir efectivamente ese trabajo, y que ese trabajo sea de jornada completa. Generalmente son trabajos más precarios, de jornadas más cortas, con peores condiciones y peores pagos. Y esto es interesante porque también habla de, bueno, qué incentivo hay para que las mujeres entren a ese mercado de trabajo, si una vez que entran son espacios mucho más hostiles que para los varones, en tanto conseguir un trabajo, y conseguir un trabajo en buenas condiciones. Está el fenómeno de desalentados, que son las personas que buscan sistemáticamente trabajo y no lo consiguen. Entonces, después de 2 años de buscar sistemáticamente trabajo, bueno, probablemente esa persona deje de buscar trabajo y se pase a la economía informal o al hacer changas y lo que vaya saliendo, pero deja de buscar un trabajo registrado full time. Después, obviamente que si hay un cambio fuerte en la economía de ritmo y tal, eso se puede superar, pero sí es un fenómeno económico donde la dejamos de ver en estas estadísticas, tiene que ver con la tasa de actividad, con que sistemáticamente queda fuera, entonces simplemente deja de insistir y de buscar ese empleo y esa posibilidad.
Estos informes yo les decía que los hacemos trimestralmente, entonces les puedo confirmar que desde 2016 a la fecha son increíblemente estables. Si bien podríamos pensar que de 2016 para acá hubo un montón de avances en términos de conquistas sociales e incluso legislativas en Argentina, bueno, todavía la parte económica es lo que más cuesta. ¿Por qué? Y bueno, por lo que charlábamos antes, porque tiene que ver con cuestiones estructurales del cuidado y de cómo se organizan esas redes de cuidado. Entonces es necesaria una política mucho más integral y eso hace que sea una política mucho más cara también. Tiene que haber un interés, una voluntad política de querer erradicar estos temas que por el momento no estamos atravesando. Creo que estoy un poco mal de tiempos. No, estamos bien. No, porque si no iba a pasar esto, pero lo vamos a ver. Entonces, yo les decía esto del mercado de trabajo. ¿Qué pasa con las mujeres que entran en el mercado de trabajo? Van a tener peores condiciones. Cuidado No puedo con los silenciar. no, a ver quién. Tengan cuidado con los micrófonos, porfa. Me sirve porque seguramente esa mujer está cuidando, mientras que está participando de este Zoom, así que lo agradecemos. Dentro del mercado de trabajo, quienes participan, entonces les decía, les va a costar más conseguir un trabajo y que ese trabajo sea en buenas condiciones. Bueno, quienes están contratadas, digamos, quienes contamos con un empleo en esta economía y en este mercado de trabajo tan masculinizado, nos vamos a enfrentar a distintos fenómenos que fuimos desarrollando desde la economía feminista. Uno tiene la metáfora del techo de cristal, que es pensar, si uno piensa la pirámide de profesiones, donde en el sector privado arriba de todo estaría el CEO y abajo las posiciones que van debajo de cada jerarquía, de cada sector. Bueno, si vemos esa punta, que en el sector público sería presidencia, los ministerios, las gobernaciones y demás, bueno, vemos que en esta punta, tanto en el sector público como en el sector privado, faltan mujeres. Es el famoso short on woman, o sea, faltan representación de mujeres tanto en el sector público como en el sector privado. ¿Y qué sucede? No hay una legislación, no hay una norma que impida que haya mujeres. Digo, la mayoría de los países no dicen que no puede haber presidentas mujeres o que no puede haber gobernadoras o senadoras, diputadas o CEOs de compañía. Las empresas no tienen por estatuto que el CEO tiene que ser un varón, pero sistemáticamente vemos esta reproducción de la desigualdad de género donde las mujeres no llegan a esos espacios. Entonces se usa la metáfora del techo de cristal porque parece invisible, digamos, no hay nada escrito que nos impida estar ahí, pero sin embargo hay una dureza, hay un impedimento, una barrera para que las mujeres estemos en esos espacios. Ese es un chiste propio del 8M, porque la realidad es muy dura, así que está bueno que nos riamos de ella. Que dice esto, ¿no? Señores, con ocasión del 8 de marzo hemos retirado la alfombra de esta sala para visibilizar a las mujeres más valiosas de esta empresa que ya han alcanzado su techo de cristal, digamos, como que crecieron todo lo que podían crecer y están ahí con las computadoras y ellos arriba con sus sillas ejecutivas aplaudiéndolas, ¿no? Este fenómeno habla de una segregación vertical, porque vemos que hay pocas mujeres en la cima. Ahora, cuando vemos la base de la pirámide, los trabajos peores pagos y con menos poder de decisión en esos trabajos, vemos que hay una sobrerepresentación femenina. Vemos que hay muchas mujeres que se dedican a esos trabajos, a los escalones más bajos de esa imaginaria escalera profesional, y ese concepto tiene que ver con pisos pegajosos, ¿no? Con esta idea de que, bueno, las mujeres quedan pegadas a esas bases y ahí sí entra el peso, la carga del trabajo doméstico no remunerado y de cuidados. ¿Por qué? Bueno, porque las mujeres que están peleando por el techo de cristal, lo que sucede es que generalmente tienen una otra mujer que les resuelve las tareas de cuidado dentro de sus hogares, ¿no? Les resuelve ya sea el cuidado de la casa como
cuidado de hijos, adultos mayores, o simplemente no tienen esas responsabilidades. Habrá el caso de alguna familia que distribuye bien el trabajo de cuidado, pero en general lo que sucede es que se terceriza en otra mujer. Ahora, ¿en qué mujeres se terceriza? Bueno, en estos pisos pegajosos, en empleos que son generalmente de mala calidad, que son contratados por hora, digamos, se contratan por jornadas, tienen un salario estable por mes o el salario mínimo vital y móvil, sino que tienen más que ver con una lógica, acá se dice de changas, como de trabajo informal, que con un trabajo formal. Entonces estas mujeres quedan pegadas a esa base y no logran proyectarse porque tampoco son trabajos que tengan mucha proyección profesional, sino que son trabajos horarios y en malas condiciones. Y hay otro fenómeno que se usa en el último tiempo, que es el de escaleras rotas, ¿no? Pensando en esta escalera profesional de la base a la cima con un piso pegajoso y un techo de cristal, bueno, están las mujeres que van creciendo, o sea, logran despegarse de ese piso pegajoso, pero lo que sucede muchas veces es que, imagínense que empieza esta mujer esta carrera profesional a los 22 años, y a medida que va avanzando, logra avanzar, pero de repente fue madre, tiene un hijo, o de repente se enferma un familiar, se enferman los padres, se enferma un hermano, y de repente tiene una carga de trabajos de cuidados que antes no tenía, y ahí entra la metáfora de escalones rotos, ¿no? Porque ella estaba subiendo en esa escalera profesional y de repente tiene que reducir su jornada de trabajo para hacerse cargo de ese trabajo de cuidado, ¿no? Que es lo que suele suceder con las mujeres que son madres, que por algún tiempo tienen que ausentarse de su trabajo y eso le puede generar penalidades a la hora de reinsertarse, que es algo que no le sucede a los varones. Digamos. A los varones son padres y mantienen su carrera profesional y siguen avanzando en esa carrera profesional. En las mujeres se constituye muchas veces como un escalón roto que te hace bajar en esos escalones. Aprovecho para contestar esto. Registro de enfermedades que padecen las mujeres debido a su desgaste por tanto trabajo pagado y no pagado. Y luego, se enferman más rápido, se mueren más rápido por tanto desgaste. En general, la esperanza de vida de las mujeres es más alta que la esperanza de vida de los varones. Hay estudios al respecto de por qué sería. Hay cuestiones hormonales, digamos como cuestiones más biológicas, se puede decir. Pero en este último especial del 8M hicimos una nota sobre las trabajadoras de casas particulares y por las pobres condiciones laborales, los malestares con los que viven. Básicamente porque en Argentina se hizo muy conocido un tuit que decía la afición de la empleada doméstica de robar ibuprofeno, que es la droga para calmar dolores. Entonces, a partir de eso, empezamos a trabajar sobre, bueno, qué es lo que está pasando detrás de eso, ¿no? O sea, si una mujer tiene que enfrentar una jornada laboral de 12 horas de un trabajo que es súper físico, porque tiene que estar levantando, moviendo cosas, o en el cuidado de ancianos, que tienen que levantar a personas que por ahí son más pesadas que ellas, bueno, cómo gestionan esos dolores para poder seguir yendo, porque no hay una licencia por enfermedad paga, ni hay una posibilidad de descanso. Y en ese sentido, es interesante siempre ver la esperanza de vida no solo en promedio, porque en los promedios se esconden muchas desigualdades, sino que si uno analiza la esperanza de vida cruzada por la clase social, por la cantidad de ingresos, bueno, la esperanza de vida de las personas de los grupos socioeconómicos más altos siempre, históricamente, hace 100 años, fue mucho más alta que la esperanza de vida de los grupos de gente trabajadora, digamos, de gente que le puso el cuerpo literal todos los días, 8, 9, 10, 11, 12 horas. Eso es muy interesante. En Argentina está el caso de las mujeres patricias, que son mujeres que fueron muy importantes en todo el proceso de independencia del país y que en algún punto se consideran dentro del marco nacional como las primeras feministas, y eran mujeres ricas, que vos ves la fecha de cuándo se murieron, y se morían a los 80, 85 años, y era una edad muy, muy alta para el momento histórico. Y claro, tiene que ver con los cuidados propios de pertenecer de tener los recursos para poderse hacerse cargo, ¿no? De ese cuidado.
pero no conozco un estudio así más general o regional del uso, de cómo afecta los trabajos de cuidado. Pero hay que cruzarlo sí o sí con la clase, porque ahí es quien realmente efectúa el cuidado, ¿no? Bien, estábamos hablando entonces de techos, de pisos pegajosos, de escaleras rotas. Hay que mirar para los costados, digamos, acá estábamos viendo la verticalidad, viendo la jerarquía dentro de los tipos de trabajo. Acá hablamos de cómo se reparten los sectores, ¿no? Y es interesante porque es una reproducción de todos estos estereotipos de género. Hay trabajos, aunque no nos guste, que terminan siendo de varones, trabajos que son de mujeres. Los trabajos de mujeres obviamente tienen que ver con los cuidados y son educación, salud y servicios sociales y servicio doméstico, donde hay una mayor participación de las mujeres. Y los sectores típicamente masculinizados tienen que ver con la construcción, con todos los trabajos de construcción, con los transportes, con el trabajo de logística y con la industria manufacturera. Ahora, esto, por un lado, bueno, es una reproducción de estereotipos de qué esperamos de las mujeres y qué esperamos de los varones, pero el problema también es un impacto en los ingresos, porque los trabajos típicamente masculinos tienen sueldos promedio mucho más altos que los trabajos típicamente masculinos. Una persona que no tiene una calificación profesional, si es mujer, probablemente se dedique al servicio doméstico, y si es varón, probablemente se dedique a la construcción. El sueldo en la construcción es mucho más alto que el sueldo en una casa particular. Lo mismo con una mujer profesional, digamos, la industria manufacturera tiene las mejores condiciones de trabajo en términos de derechos laborales, y son la mayoría, casi el 70%, varones. Y a su vez esto se cruza con lo que dijimos antes, porque también hay techos de cristales y pisos pegajosos. En la educación, por ejemplo, la mayoría son mujeres, pero los varones tienen la mayoría de los cargos jerárquicos, tanto en términos de referencias sindicales, o sea, de referentes de la lucha sindical, como en los espacios de dirección de los distintos espacios. Muchas veces el grupo de enfermeras son todas mujeres, pero el jefe de enfermería es un varón. Entonces también se reproducen esas segregaciones verticales dentro de los sectores distintos de la economía. Acá están los números, que igual están en pesos, así que tampoco sé si les suma mucho. Estamos muy devaluados, así que no, son muy pocos dólares, pero se ve la tasa de feminización y los ingresos mensuales promedios, ¿no? de los distintos sectores. Por último, para terminar con esta parte de datos, está justamente cómo se reparte el trabajo doméstico no remunerado, ¿no? Y lo que vemos, este indicador también lo hacemos desde 2016 y es el más estático de todos, me atrevería a decir. Las mujeres realizan el triple del trabajo doméstico no remunerado que los varones, hacen más del 75%. Entonces, es el famoso te ayuda en la casa, ¿no? Se ve en este gráfico que hay una responsabilidad mayor de las mujeres y los varones suman su participación, pero en mucha menor medida de la responsabilidad de las mujeres. Hasta acá estábamos con Ecofeminata, que es uno de los ejes, era el más largo, no se preocupen, de Ecofeminita, porque es la base de esta desigualdad y de este correr el eje de la discusión, de una discusión de a mí me parece bien o me parece mal el feminismo, a, bueno, hay una desigualdad de género, lo evidenciamos sistemáticamente, trimestralmente, en los datos oficiales. Entonces, a partir de eso fuimos también creciendo como organización y trabajando distintas aristas, y una muy importante tiene que ver con la campaña de menstruación. En este contexto de desigualdad de ingresos, donde hay brechas salariales y donde las mujeres concentran menos ingresos, bueno, tenemos un gasto que es un gasto obligatorio, mensual, todas las mujeres y personas que menstruan, ¿no? Y no es un gasto chico, sino que en Argentina es un gasto de entre 4.500 y 5.500 pesos por año, que serían más o menos $100. Sí, $100.
Me quedé mal con el tipo de cambio. Pero que es mucho dinero, o sea, como para equipararlo con algo, es casi una asignación universal por hijo, que es el ingreso básico que tienen muchas mujeres. Bueno, en un año, uno de esos meses lo gastan entero en productos de gestión menstrual. Y es un gasto que no es optativo, porque no vivimos en un mundo donde una pueda gestionar libremente su menstruación en el espacio público, sino que está obligada a que no se note, y si se nota y no tenés los medios para comprarte toallitas y tampones, entonces tenés que recurrir a métodos que pueden poner en peligro tu salud, ¿no? Como la toallita cortada literal, o distintos métodos que son antihigiénicos y que pueden poner en riesgo tu salud integral. Entonces, ¿qué hacen las mujeres cuando no pueden pagar esos productos? Bueno, en el caso de las niñas y adolescentes van a faltar a la escuela esos días, porque no tienen cómo gestionar esa menstruación, y en el caso de las mujeres adultas pueden afectar en su desempeño laboral, porque no van a poder ir a trabajar esos días, porque justamente no tienen los elementos necesarios para poder gestionar. En este contexto no hay una medida pública, una provisión que nos permita o nos asegure esta provisión. Entonces, ¿cómo armamos la campaña de menstruación? Lo primero, obviamente, fue buscar datos, o sea, datos específicos y tener objetivos concretos. Nosotras sabíamos que Ecofemidata tenía una idea de visibilizar la desigualdad y que con Menstru queríamos incidencia en políticas públicas. Con Menstru queríamos resultados y queríamos transformar con un objetivo concreto esa realidad que nos parecía tan injusta. Entonces hicimos que hubiera, hicimos debates con especialistas de distintas ramas para que pudieran comentarnos como desde los distintos territorios qué era lo que veían en falta, y armamos 3 propuestas de esta campaña, que una es la eliminación del IVA de los productos de gestión menstrual, la segunda es la provisión gratuita de estos productos en escuelas, universidades, comedores, cárceles, espacios comunitarios y refugios, que son básicamente todos los espacios de socialización donde el Estado puede estar ahí dando esa provisión. Y por último, y para no quedarnos solo en el pragmatismo de conseguir esos productos de gestión menstrual, también impulsar la investigación, impulsar que haya datos públicos que hagan el seguimiento de estas políticas y empezar a medir ese ausentismo escolar, empezar a medir esas trabas que generaba la menstruación como este factor de desigualdad. Y en ese sentido, invitar también en la acción cotidiana a hacer una donación para poder resolverlo en el mientras tanto, hasta que no se saliera la política pública. En el medio empezamos a trabajar en un proyecto de ley que involucrara esto, ¿no? Como exigirle al Estado que avanzara en una política de gestión menstrual. Bueno, después leo el comentario porque va a lo anterior. ¿Cuáles fueron los obstáculos que nos enfrentamos desde la campaña? Bueno, era un tema que generaba muchas resistencias ya por la palabra. La campaña se llama Menstruación, o sea, tiene la palabra dentro del nombre de la campaña, porque la idea era golpear fuerte, digamos, como sacarle el tabú a la propia, sacarle el tabú a la propia palabra, y también ir como sacando esta mitología en torno a la menstruación y a todas las formas de no nombrarla, nombrándola. Obviamente que enfrentamos obstáculos específicos, como que nosotros somos una asociación civil que no es que tiene un financiamiento de tal lugar y entonces podemos hacer lo que querramos, sino que hay una restricción presupuestaria muy fuerte, y esa restricción presupuestaria se traslada en tiempo y en recurso para poder responder a toda la demanda que generó la campaña, ¿no? Como uno lanza una campaña, busca incidencia, pero después a veces no puede dar respuesta a toda la incidencia que genera. Entonces, en ese sentido, nosotros lo resolvimos haciendo todo de libre uso, ¿no? Generamos materiales también para docentes, generamos materiales que se pueden descargar en la página de manera gratuita, que se pueden imprimir y poner donde sea. Entonces, un poco soltamos la propiedad de
de la campaña de menstruación para que se pueda apropiar todos los distintos territorios, ¿no? Que no quede asociada necesariamente a nosotras, a Ecofeminita, sino que sea una campaña en pos de estos objetivos concretos. Y los resultados, digo, están a la vista en el sentido de que ya se usa mucho más la palabra menstruación, que no es poco. Generamos lazos con otros equipos, con otras organizaciones de otros países, incluso en México se llaman menstruación digna. También hay proyectos en Colombia. La verdad es que la red regional que se generó a partir de eso fue muy interesante, y en 2017 lo sumamos también a los reclamos del... Ah, yo dejé de oír, ¿seré yo? No, es ella. Yo también Ok. dejé de oír. En Argentina también ha habido cortes de luz, así que puede ser eso. Lo voy a escribir. Sí, ya le estoy escribiendo, a ver. Seguro se le fue la luz. O sí, bueno, o el internet. No me ha visto todavía. Qué interesante, me ha parecido increíble. O sea, además me imagino, escucha, perdón. Carmen está seguramente hablando con Candelaria. No, estoy en las labores domésticas. Ah, ok. Las labores de la Junta de Condominio. Ya va, que llegó el señor de Ya la está, ya está entrando. Hola. Hola, bienvenida. Ay, se cortó el internet, es que estamos en la previa de una tormentota. A ver si ahí se resolvió. ¿Te escuchamos bien? ¿Me escuchan bien? Sí. Bien. Siguen grabando, yo ahora lo veo distinto porque estoy con el celular. Ahí está. Bueno, estábamos en menstru, lo voy a tener que hacer sin el PowerPoint, pero no pasa nada, estábamos en la fase final, lo que más me interesaba era que se vieran los datos. Le estaba contando de menstru, ¿no? Sí, menstruación. Menstruación, perfecto. Bueno, ¿cuáles eran los logros o cuáles fueron los logros de esta campaña, que igual sigue en vigencia, porque si bien conseguimos, y es parte de los logros de la campaña, que haya ordenanzas municipales, y de hecho 2 provincias tienen ya políticas para la provisión gratuita y demás, no hay una ley nacional todavía, no conseguimos que esté en todo el territorio, sino que por ahora conseguimos ordenanzas más locales y legislaciones provinciales. Entonces sigue la campaña de menstruación que nació por allá en 2017, pero evidentemente logró no solo incorporar el reclamo en la agenda feminista, sino generar políticas públicas específicas. O sea, la incidencia que tuvo, la verdad, es increíble para nosotras. Ya estamos acostumbradas porque Menstru tiene muchos años, pero cada vez que la contamos me sigue fascinando cómo logramos que haya políticas públicas básicamente que se dediquen a eso. Y de hecho el proyecto de ley, cuando entró al Congreso, fue la primera vez en la historia argentina que un proyecto de ley incluía la palabra menstruación en sus fundamentos. O sea, no había ningún tipo de legislación, por lo menos en Argentina, que involucrara la palabra
menstruación. Así que para nosotros también fue un logro ya presentarlo. Lo hemos presentado 3 veces ya y ha perdido estado parlamentario, pero lo vamos a seguir presentando hasta que se apruebe finalmente y hasta que sea ley. Bueno, este era otro de los ejes que nació en paralelo con Ecofeminita, y otro que impulsamos ya desde 2017 también tiene que ver con Feminindex, que Feminindex es un índice, un indicador de la posición de los candidatos y candidatas en las elecciones en términos de la agenda de género. Entonces, en la campaña lo que hacemos es preguntarles distintos ejes a los candidatos para que para que tengamos la información sobre qué es lo que harían con respecto a derechos reproductivos, desigualdad de género, sistemas de cuidados, y poder generar un voto más informado, o sea, incidir en el sentido de que la agenda de género esté presente en las elecciones y que uno no vote solo partidos con consignas vacías, sino que haya un compromiso real con ciertos ejes que nos parecen fundamental, como sería un servicio de cuidado público o como sería la extensión de las licencias. Después otro punto fundamental tiene que ver obviamente con los cursos y con la formación que hacemos en los distintos ejes que trabajamos, y principalmente los especiales que hacemos de cara no solo al 8 de marzo, al Ni Una Menos en junio y al Encuentro Nacional de Mujeres en octubre, sino también con distintas fechas como el Día de la Trabajadora Doméstica y demás, donde aprovechamos la fecha para poder sacar notas alrededor con este espíritu de divulgación, pero siempre basados en datos y en evidencia, que es el espíritu que tenemos desde Ecofeminita y cómo entendemos que se puede construir este diálogo con la sociedad usando las herramientas de la academia en pos de esa transformación. Y después, por último, tenía igual me extendí un montón de tiempo, pero tenía dos ejes que hacían a esto de campañas de comunicación, que uno tiene que ver con Nos Une el Cuidado, que es una experiencia que hicimos con Oxfam. Oxfam es una organización internacional que tiene mucho desarrollo en temas de pobreza y desigualdad de ingreso, pero que no hace tanto tiempo se está metiendo en temas de género. Entonces nosotras le damos la pata en ese contenido, y desarrollamos desde el 2020 una campaña que se va renovando año a año, que es Nos Une el Cuidado, y es visibilizar estas tareas de cuidado en términos regionales, que para nosotras también era un desafío porque estamos trabajando tan focalizadas en Argentina que era interesante pasar a bases de datos y a realidades que pueden ser tan distintas a la nuestra, como en el caso de Colombia, por ejemplo, ¿no? O en el caso de ustedes como especialistas en constructoras y siendo constructoras de paz. Y la otra campaña interesante que tiene que ver con territorios es una que hacemos con Meta, que es Ella Hace Historia, y que nos lleva justamente a barrios populares de la Argentina, por ahora en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, pero la idea es expandirlo por las distintas provincias, llevando básicamente esta capacitación del principio de la desigualdad de género, pero también dando herramientas en la comunicación digital y en cómo poder mostrar los trabajos que ellas ya hacen, porque en general se organizan en cooperativas y demás, en esto de luchar para conseguir su autonomía económica. Así que eso es un poco de todo el trabajo que hacemos en Ecofeminita, que como les dije, todo es de libre uso, así que les propongo revisar, navegar nuestra página y que todo lo pueden descargar y usar, y para nosotras es más que un honor. Y bueno, voy a cortar acá sin la presentación. Muchas gracias, Cande. Súper, súper interesante y valioso todo lo que nos has contado, porque nos permite también como imaginarnos e inspirarnos a ver qué podemos hacer aquí nosotros, ¿no? Sobre todo porque además la otra parte de la red lo conforman líderes comunitarias, y yo me imaginaba, por ejemplo, que ellas tienen que hacer microproyectos y pues como comentarles a sus coordinadoras que algunos microproyectos pueden ser precisamente el hacer
algo a favor de las niñas que no tienen para comprarse, las familias que no tienen para comprarse productos de higiene menstrual, ¿no? Entonces, cosas como así, que puede ser algo bien pequeño, puntual, pero que incide precisamente en las comunidades, ¿no? Con las que ellas trabajan, con las que ellas lideran. Eili dice aquí, hace poco fui a una comunidad rural de aquí de Ciudad Guayana. Ciudad Guayana es el sur del país, donde está el Salto Ángel, y entrevisté a varios adolescentes y justo nos dimos cuenta que utilizan métodos alternativos como por ejemplo sábanas, otros como Claro. medias o también especies de toallas de telas las cuales reutilizan. Sí, eso es muy, bueno, es muy riesgoso en términos de personales, pero también es muy problemático en términos de salud pública, ¿no? Pensar que un montón de niñas y adolescentes pueden enfrentar problemas ginecológicos por no tener acceso a algo tan sencillo y que existe hace tanto, digamos, en términos de desarrollo tecnológico, como son los productos de gestión menstrual y las distintas formas de gestión menstrual. Porque nosotros pensamos muchas veces en productos de gestión menstrual descartables, y en realidad hay formas de hacer productos de gestión menstrual no descartables y que son mucho más baratos, pero que también requieren otro conocimiento y otra infraestructura. Muchas veces se usa el caso de la copita menstrual, y de hecho tuve una discusión con una de las provincias en Argentina que quería hacer que haya provisión gratuita solo de copas. Y en realidad, si uno piensa que hay un sector de la población que no tiene condiciones de agua potable y de infraestructura básica, vos le das una copa y no la va a usar, porque en realidad sería hasta peligroso para su salud usarla si no tiene acceso a cómo higienizarla y demás. Claro, Entonces me parece interesante esa comunicación. Sí. Génesis tiene, que además dice aquí, fui muy feliz durante toda esta masterclass de economía feminista. Muchas gracias, Cande. Génesis, tienes la palabra para que se lo diga. Hola a todas, hola Candelaria, un placer. La clase estuvo espectacular. No, pues precisamente para seguir aportando esta conversación sobre la menstruación y cómo se afecta la salud sexual y reproductiva y otras más aristas de la vida de una mujer. Precisamente en el proyecto de Mujeres Constructoras de Paz, el año pasado abordamos la pobreza menstrual, ¿no? Y cómo, por ejemplo, aquí en Venezuela, esta realidad también se ve atravesada por la precariedad de los servicios. Por ejemplo, claro, en Venezuela, las niñas en las escuelas no tienen la posibilidad de asistir a clase con la regla y que puedan tener un servicio para mantenerse higiénicas durante sus días de sangrado, porque o no hay papel, o no hay agua, ni tampoco existe por parte de las escuelas, digamos, como todo este sector de trabajo que podría higienizar, por ejemplo, los baños, ¿no? Y claro, lo que tú mencionabas también en esta conversación, de que eso se traduce a que la menstruación se convierta entonces en un obstáculo para el desarrollo, en este caso académico, de las niñas. Porque si bien la menstruación puede venir de 3 a 5, 7 días al mes, cuando sumas todos los días, pueden llegar hasta 50 o 70 días de falta a los planteles educativos. Entonces tampoco hay una educación o recibo de educación en términos de igualdad y equidad entre niñas y varones. Y pasa también con lo de la pobreza menstrual, que está atravesada por la feminización de la pobreza, que en el caso de las migrantes ocurre que no solamente por ser mujeres padecen más todas estas circunstancias, sino que además hay que agregarle la capa del género. Entonces pasaba también en este trabajo que tenemos la oportunidad de hacer en la Red de Mujeres Constructoras de Paz, que nos dábamos cuenta de que las niñas migrantes, sobre todo estas que migran en situaciones muy precarias y muy difíciles, que tienen que recurrir a todos estas, digamos, cuidados, no cuidados, sino recursos alternativos para sus días de sangrado. Entonces nos damos cuenta de que ya no solamente era el uso de medias,
o de tela o de recortes de sábanas, como lo mencionaba alguna de las compañeras en el chat, sino que también tenían que utilizar cartón, papel periódico o incluso plumas de pollo. Entonces, cuando sumamos todas estas realidades que son muy difíciles, muy crudas, y estamos hablando de niñas nada más, porque me estoy saliendo de cuando ya son mujeres, pues entonces tenemos como una especie de efecto dominó, ¿no? El problema, uno va impactando en el siguiente y el nivel que seguiría, pues, sería el impacto en su salud sexual y reproductiva. Y bueno, nada, eso era lo que quería decir y no, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Sí, las condiciones de precariedad son inmensas y vivimos en una de las regiones más desiguales del planeta, así que no tengo dudas de eso. María Laura. Bueno, quería agradecerte, Candelaria, por lo que nos compartes, pero también quería dejarles a todas como un pensamiento respecto a que los ejemplos que pone Candelaria son muy locales de la realidad en un país sin crisis, bueno, sí, con crisis económica, pero no al punto venezolano. Mirá que siempre estamos segundos, ¿eh? Con cierta institucionalidad y que normalmente las campañas como que tienen esa parten de que existe la institucionalidad y en Venezuela ese no es el caso. Entonces, como pensar también cómo podríamos actuar desde los medios en un contexto en el que sabemos que no va a haber respuesta gubernamental para hacer estos cambios. Entonces ahí es como nosotros no podemos exigirle al Estado, por ejemplo, que nos garantice el acceso gratuito a los productos para gestión menstrual, porque ni siquiera nos garantizan nada, entonces menos nos van a garantizar eso, pero ¿qué podemos hacer desde nuestros lugares y dentro de las comunidades para hacer visible esta falta? Igual con los otros temas, por ejemplo, de cuidado. Mientras que en Argentina cuidar en una casa, trabajar de manera informal en una casa puede ser precario, en Venezuela es más rentable trabajar en una casa que ser profesora. Entonces ahí como, ¿qué queremos visibilizar ahí? Más bien nos podemos abocar precisamente a cómo es la situación de las docentes y cómo esos salarios míseros son los que están manteniendo de algún modo el sistema. Entonces, a mí me gusta mucho el sistema de economía feminista porque parte desde la academia y en Venezuela hay muchísimas académicas feministas que están trabajando en temas que no son visibles en medios porque ya sabemos cómo son los medios y creo que esta red es la oportunidad también de tomarlas a ellas. Justo ahora les voy a mandar en WhatsApp un link de una académica que está haciendo un estudio de precisamente, ya les voy a decir cómo se llama el estudio, súper interesante sobre qué hacen las mujeres cuando, ya va, coño, que no les quiero dar información falsa, que tiene que ver con la autonomía de las mujeres en Venezuela. O sea, esa información el Estado no la va a propiciar, no la propone. Las organizaciones no gubernamentales a veces están enfocadas en algunos temas, pero hay académicas que de repente sacan un tema y si nos aliamos con ellas podemos hacer mayor incidencia y hacer campañas que generen cambios, que al final eso es lo que en el fondo está como exponiendo Candelaria aquí. Sí. Perdón. Y que más que cambios, quizás a nivel gubernamental es un cambio de mentalidad, o sea, que nos demos cuenta de que esto pasa, porque muchas veces lo tomamos como algo normal, es lo natural, porque no lo hemos concientizado, que es una desigualdad. Yo creo que allí, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que no tenemos cifras de nada, yo me alegraría con ese primer paso, ¿no? Crear conciencia en las mujeres, en la sociedad. Total, para mí es muy importante esta alianza entre distintos roles, ¿no? Como muchas veces a la academia le falta comunicar, divulgar, llegar a discusiones por fuera de la academia, y muchas veces a la comunicación y al periodismo le faltan los datos, le falta la investigación académica, le falta ese contenido que más allá de una entrevista, de una fuente, a veces queda un poco difícil, sobre todo cuando los centros de estadística no lo dan, no lo publican. Sí creo que hay un juego para hacer en términos de políticas y de agenda feminista, que es
Yo les voy a pedir que el link ese después me lo pasen, Eduardo, si me lo puedes pasar vos por WhatsApp, porque ahora estoy desde el celular, así que estoy un poco más complicada. Pero en este juego de la provisión menstrual, nosotras la campaña la hicimos en 2017, que había otro gobierno, se entiende la crítica a la institucionalidad, pero a veces son políticas que son muy baratas para los estados. Entonces, a veces uno cree que es imposible, pero en realidad hay una cuestión también de lo políticamente correcto y de querer sacar rédito, donde en esa búsqueda de rédito partidario una puede salir beneficiada. Nos ha pasado con Menstru que espacios que no creíamos realmente que era imposible, no lo terminó haciendo, pero también hicimos incidencia política no de una manera tradicional, porque las ONG generalmente lo que hacen es lobby y es juntarse con esos actores políticos y tratar de presionarlo desde adentro, y nosotras apostamos siempre a la incidencia en términos de comunicación, a instalar el tema en agenda, a que se sientan presionados, a que los territorios estén hablando de esto, que las mujeres se den cuenta de que necesitan esto y que el Estado se los tiene que garantizar. Y creo que esa potencia que tiene que sean los propios sujetos los que están hablando y de poder incidir en términos populares, genera más acciones que hacer el trabajo, que es un retrabajo, no lo estoy menospreciando, pero de ir a juntarte con cada diputado para ver que si a él le sirve, a vos, como el trabajo del lobby más tradicional de las ONG. Nosotros apostamos a otra forma, que tiene que ver con esta incidencia más desde la comunicación, desde las redes sociales, de internet, ¿no? Hay un comentario aquí de Zulay. Cande, ¿puedes comentar cómo han hecho ustedes para abordar el tema de la cultura machista aquí en nuestro estado? Somos las madres las que multiplicamos esa cultura. Sí, digamos, nosotras no trabajamos específicamente violencia de género, sí entendemos a la violencia económica como uno de los ejes, pero no trabajamos sobre femicidios, ni acoso, ni abuso, porque ninguna es especialista sobre el tema y porque ya hay organizaciones, por lo menos en Argentina, que hacen ese trabajo y confiamos en ellas. Sí entendemos que estos estereotipos de lo que es ser un varón y de lo que es ser una mujer son sociales, entonces no es que porque ser mujer, porque sos mujer, no vas a ser parte de esa cultura y de esa reproducción, ni por ser varón vas a ser parte de esa cultura y de esa forma de organizar. Digo, yo conozco mujeres muy machistas y conozco varones muy feministas. No creo que tenga que ver con una esencialidad, sino con un entendimiento de esa desigualdad de género, y si entendemos que esa desigualdad de género es injusta, entonces ya somos parte de ese movimiento feminista. Si nos parece injusta es porque la queremos transformar. Entonces me parece que es también dejar de pensarlo como un tema de mujeres y pasar a pensarlo como un tema de la sociedad. Y dentro de eso, bueno, ya lo decía Simón en 1970, que era, bueno, siempre hay enemigas dentro por algo se reproduce, ¿no? Esta desigualdad. Bueno, un último comentario. ¿Alguna quiere? Ya quedan 4 minutos para ser bien puntuales. ¿Alguien más? Hay algunas que se han tenido que ir porque se les va también la luz, no tienen buena conexión, estamos... Pero sí, Carmen, si me permite. Justo el internet, justo. Sí, Zulay. Bueno, yo quería, digamos, profundizar un poquito en el comentario de la cultura, Cande, porque cuando decía que aquí en nuestro estado las mujeres lo multiplicamos, me refiero a que nosotras las madres, por ejemplo, es una costumbre aquí, incluso se ve, como tú decías al principio, desde los ojos del amor, que la madre es la cuidadora y por ende es la que asume esas responsabilidades. Entonces aquí es muy común que nosotras las mujeres, las madres, bueno, en la mañana el niño duerme hasta tarde y nosotros somos porque él está confiado o dejamos incluso que él se confíe en que es la mamá la que le prepara su arepita, no, mi mamá me la hace mejor, es decir, vamos como que así que muy, aparentemente es una cultura desde el amor, realmente nosotras lo hacemos desde el amor, pero ese tipo de gestos se van
digamos, convirtiendo en pequeñas cargas que vamos asumiendo y de esa manera nosotras vamos reproduciendo ese esquema en nuestras sociedades a través enseñándole entonces a nuestras hijas que bueno, que así es como se cuida la familia y por eso decía, es un tema muy delicado. Aquí en nuestro estado es muy, pero muy machista y aquí eh, es una ley que es la mujer la que asume todas esas responsabilidades. ¿Cómo hacerlo desde la cultura? Como decía Carmen, complementando el comentario que hacía Carmen, y creo que lo hacía también otra compañera, María Laura, creo que lo hacía atrás, el tema de que en nuestro Estado no hay mecanismos que puedan, o no podemos contar con esos mecanismos de protección de la mujer, en razón de lo cual somos las mujeres las que tenemos que buscar una manera de ir transformando esas culturas. Por eso te preguntaba si ha habido alguna experiencia de ustedes en Feminita según la cual pues o aborden ese tema. Sí, nosotras trabajamos dentro de la campaña de Nos Une el Cuidado, que es la campaña que hicimos con Oxfam, por ejemplo, el primer año que lo hicimos, que fue en el 2020, cuando fue Navidad y fueron las fiestas, y vivimos en un continente mayoritariamente católico, entonces Navidad es una festividad importante, lo que hicimos fue visibilizar la desigualdad en las tareas de gestión de esas fiestas, ¿no? Como, bueno, ¿quién va a ser quien haga las compras, quien cocine, quien ponga la mesa, quien saque la mesa? Como cómo se iban a distribuir esos en un momento donde las familias se suelen juntar y suelen, o por lo menos eso entendimos, se suelen juntar y cada uno va llevando, pero no todos aportan lo mismo, ¿no? O esa imagen justamente se terminó de cenar y se levantan todas las mujeres a levantarlo, a hacer un cafecito, y los varones se quedan sentados en la mesa, y no solo en términos de trabajo, sino también de decisiones, ¿no? Porque muchas veces cuando hay esas separaciones en las mesas es que los varones hablan de economía, de política, de cosas que hacen al espacio público, y las mujeres van a tomar un cafecito a hablar de cuestiones más familiares, ¿no? Como hasta ahí llega esta diferenciación de las mujeres para una cosa y los varones para otra. Y yo creo que pensando en ustedes como periodistas y constructoras de paz, es muy importante primero visibilizar esto, porque hay para muchas mujeres y niñas y varones y niños, esto es natural y esto es así. Digo, mi mamá me lo hace mejor y el día de mañana no será mi mamá, será mi pareja, y mi pareja va a hacerme la arepita mejor de lo que me la voy a hacer yo, y así es como se va imponiendo ese trabajo como amor, ¿no? Como si fuese una cuestión de cariño. Y no digo que no haya amor en ese cuidado, porque hay un amor en cuidar a otro, pero que ese amor no es exclusivo de las mujeres y que los varones también pueden cuidar. Y sobre todo es muy importante no solo cuidar a otros, sino autocuidarse. Y muchas veces los varones, lo que termina pasando en esas estructuras tan patriarcales, en el sentido de división de tareas, es que terminan teniendo pocas capacidades de autocuidado incluso, porque están tan acostumbrados a que alguien más se dedique a su propio cuidado, como puede ser lavarse la ropa, cocinarse, hacerse las compras, que a veces tienen pocas herramientas de autocuidado, ¿no? Esta imagen del departamento de soltero como un departamento de un varón que es un caos, y no es así la imagen del departamento de una soltera, ¿no? Como son imágenes distintas porque nos educan distinto. Entonces creo que cuando vemos o caracterizamos que estamos tan en las bases de lo necesario para esa transformación, visibilizar ya es un paso enorme. O sea, poder visibilizar, mostrar esto y desnaturalizarlo, dejar de decir que porque es varón, entonces no, lo va a hacer peor, o porque es varón, bueno, no va a saber lo que es cuidar a su hijo, que es algo que no es tan alejado temporalmente, ¿no? Esta idea de que los varones no saben hacer eso. Un varón no va a lavar mal los platos porque no lo sabe hacer. Bueno, es tiempo de que aprendan, lo pueden aprender como lo aprendimos todas. Creo que visibilizarlo desde la comunicación tiene mucha potencia también, porque va a haber muchas mujeres y muchos varones que vas a poder interpelar, ¿no? Como es verdad, porque yo creo que ella lo hace mejor. Realmente ella lo hace mejor. Perfecto, muchísimas gracias, Cande. Bueno, ya estamos sobre la hora, en la hora, así que, pues, bueno, una vez más, agradecerte tu tiempo, tu disposición,
Agradecer a Ecofeminita todo lo que hacen por buscar esa igualdad y pues ojalá haya Génesis, tu fans número uno y también de esta María Ángela, también fans que tienen. Y bueno, nada, vamos a ver qué podemos hacer juntas, quizás más adelante cuando estemos mejor constituidas o que llevemos un poco más de tiempo, creo que sería importantísimo y súper valioso. Y bueno, nada, desearles a ustedes lo mejor, que sigan cosechando éxitos en Ecofeminita, que sigan hacia adelante, muchos cariños a todas por allá. Y bueno, chicas, feliz día, gracias por haberse conectado y yo cortito solo quería agradecer de nuevo, muchas gracias, es un gusto conocerlas, no puedo ver tanto por el celular. De nuevo, está todo en la página, tienen mi contacto y el contacto de la organización, así que en lo que les podamos sumar, para nosotros siempre es importante mantener esta perspectiva regional y yo me llevo cosas que no sabía de sus realidades de Venezuela, así que para mí también fue muy enriquecedor. Muchas gracias y quedo al tanto por si necesitan algún link, algún informe, lo que sea, me lo piden y se los mando. Bueno, todas te están diciendo excelente, gracias, una gran masterclass. Gracias todas. Visa. Sí, para todos los demás, visa. Un abrazo. Feliz día. Feliz día. Muchas gracias. Vale. Bye.